Hola, ¿cómo están? Estudiantes de PEI y de PEP de Didáctica General. Hasta la semana pasada ustedes tuvieron estos encuentros con la profesora Viviana Mamani y a partir de esta semana van a tener conmigo, que soy la licenciada Graciela Valdés, titular de la cátedra. En este primer video de presentación no los quiero cansar, simplemente para poder hacer como el cierre del eje 1, teniendo en cuenta los saberes que ustedes han estado desarrollando con la profesora Viviana respecto a los temas de los capítulos 1, 2 y 3 del libro de métodos de enseñanza de Davini, que es lo que he visto que han estado trabajando. Junto con este video van a tener ustedes como archivo unos mapas conceptuales como para que después les pueda quedar una síntesis o por lo menos los temas fundamentales de lo que ya han estado trabajando. Sé que lo han leído, han tenido una guía para poder analizar el texto. Entonces esto simplemente como una síntesis de esto que ya han visto, y para que después, si quedan todavía alguna duda de esto, me puedan consultar. También voy a subir al foro mi dirección de correo personal para que ustedes se comuniquen conmigo a través del correo personal, me manden sus números de teléfonos y podamos armar un grupo de WhatsApp para mejorar la comunicación, de tal manera que los que no se puedan conectar o no puedan obtener los materiales a través de la plataforma, se los pudiera enviar directamente al móvil. También después les estaré subiendo, probablemente mañana, el material correspondiente ya al eje 2 para que lo vayan leyendo con tranquilidad, porque bueno, aparentemente las vacaciones de julio se adelantan para la semana que viene, entonces ahí nosotros también tenemos el receso invernal, entonces ya les quedaría el material como para que ustedes lo pudieran ir leyendo en las vacaciones. También una vez que reanudemos la actividad, también voy a ir subiendo semanalmente un breve video explicativo y algunos esquemitas como para que también le vaya quedando la estructura con la cual ustedes van a rellenar del contenido que se va a ir desarrollando, ¿sí? No les quiero quitar más tiempo, van a tener ustedes 3 mapas conceptuales respecto a los 3 capítulos que han trabajado. El primer capítulo habrán visto ustedes que se refiere a la enseñanza y han podido ver que la enseñanza, hay distintas ideas, distintos conceptos, distintas concepciones de enseñanza, ¿sí? Sea que entendamos la enseñanza como la transmisión de un saber o el desarrollo de una capacidad o la corrección de una habilidad, como sea que se enseñe la enseñanza, si hay alguna característica que precisamente distingue a la enseñanza, es la carácter intencional que tiene la enseñanza. ¿Sí? Por eso la primera idea o la primera aproximación que tenemos respecto a la enseñanza y la enseñanza es una acción intencional. Por eso ustedes tienen la enseñanza como acción intencional de transmisión cultural. ¿Esto qué significa? Que nadie hace, por lo menos en enseñanza, nadie hace las cosas sin intención. Siempre cuando vamos a enseñar tenemos la intención de enseñar. Pero, a ver, si bien es importante que cuando uno quiere enseñar y tiene la intención de enseñar, es importante el resultado, es importante que el otro aprenda, pero ya sabemos que esto no siempre sucede, ¿sí? Entonces, más allá de que esto suceda o no suceda, la intencionalidad de la enseñanza siempre va a estar presente. ¿Y para qué hacemos esto? ¿Por qué tenemos esta intención de enseñar? Precisamente el fin de la enseñanza es la transmisión de la cultura, ¿sí? Por eso acá vemos la enseñanza como transmisión cultural. ¿Qué transmitimos? Transmitimos los valores, transmitimos las tradiciones, transmitimos todo aquello que hace a las intenciones sociales y a las opciones de valor que tenemos en cada una de nuestras sociedades, ¿sí? Entonces, esta primera idea, la enseñanza
o mejor dicho, en la enseñanza siempre hay una acción intencional, se transmite intencionalmente la cultura. Una segunda aproximación a la enseñanza puede ser la enseñanza como mediación social y pedagógica. ¿Qué significa esto? Precisamente para que las sociedades se conserven deben transmitir su cultura, ¿sí? Entonces, ¿eso a través de qué se hace? ¿A través de qué transmitimos la cultura? A través de la enseñanza. Y en este sentido, hablamos de mediación pedagógica porque, por más sabia que sea la persona, es importante que se conciba como un mediador, o por lo menos desde esta perspectiva se la concibe como un mediador entre el contenido cultural que se quiere transmitir, pero también teniendo en cuenta las características de aquellos que van a recibir ese mensaje y también el contexto particular en el cual esto se desenvuelve, ¿sí? Entonces, la enseñanza, en este sentido, es una mediación tanto social, porque transmitimos la cultura de la sociedad a la cual pertenecemos, como pedagógica. También podemos hablar de que la enseñanza es un sistema de relaciones e interacciones reguladas, ¿sí? Sabemos que ¿por qué hablamos de sistema de relaciones? Porque hay alguien que enseña y que conoce lo que enseña, necesariamente tiene que conocer lo que enseña, que cree y confía en las posibilidades de aprender del otro, y hay alguien que acepta participar de la enseñanza, que serían los aprendices o estudiantes. Hay algo que se va a enseñar, que sería el contenido o el tema de la materia, que se considera que es valioso de ser aprendido, y un ambiente, y esto es muy importante, un ambiente que debe facilitar el desarrollo tanto de la enseñanza como del aprendizaje. En este sentido, hablamos de que la enseñanza es también un sistema de relaciones y de interacciones regulada, porque hay una interacción y hay una interacción entre personas, pero que esa interacción también está regulada, ¿sí? Hay determinadas pautas de comportamiento que vamos a ver un poquitito más adelante también. Y también podemos decir que la enseñanza es una secuencia metódica de acciones. O sea, ¿qué significa esto? Que no se enseña sin tener en cuenta el cómo enseñar. Básicamente es eso, ¿sí? Si bien la enseñanza decimos que es un proceso interactivo entre personas, implica una actividad sistemática y metódica y los valores y los resultados que se buscan alcanzar también. Entonces hablamos de un marco de actuación que es flexible y que debe adecuarse a las características de los alumnos. En este sentido, vemos a la enseñanza también, o Da Vinci ve a la enseñanza como una secuencia metódica de acciones. Y en este sentido también se puede hablar de qué orientaciones o cómo se concibe a la enseñanza, y tenemos como dos grandes grupos, la enseñanza que se entiende como instrucción y la enseñanza que se entiende como guía. Diversos autores han ido teniendo en cuenta estos dos grandes aspectos, ¿sí? Entonces, la enseñanza entendida como instrucción, vemos a un adulto, y en este sentido se concibe a la enseñanza como un adulto que va a transmitir un conocimiento o que va a modelizar una práctica. En tanto que la enseñanza entendida como guía, el adulto o el profesor, ¿qué es lo que hace? Ayudar a que los alumnos se apropien de ese nuevo conocimiento, guiando ese proceso de aprendizaje, ¿sí? Estos son más o menos en grandes líneas estas distintas concepciones de la enseñanza. En ese mapa conceptual, en el primer mapa conceptual en donde especificamos estas concepciones de la enseñanza, vamos a ver que
En primer lugar, partimos hablando de la didáctica. ¿Por qué? Porque es la materia que, mejor dicho, la asignatura con la cual nosotros trabajamos, y vemos también que el objeto de estudio precisamente de la didáctica son los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, comenzamos hablando primero de la enseñanza. Pero como también el objeto de estudio de la didáctica es el proceso de enseñanza y de aprendizaje, es importante considerar el aprendizaje, ¿sí?, como un proceso individual de construcción que se hace a través de la mediación de alguien. Y en este proceso tenemos que considerar que esos aprendizajes, tanto individuales como grupales, se pueden realizar a través de distintas mediaciones. Y en este sentido, el docente debe considerar el contexto social y cultural de las personas que participan en ese proceso. No podemos enseñar y el otro tampoco va a poder aprender si nosotros no tenemos en cuenta su contexto. Es importantísimo el contexto, del cual no solo social, sino también cultural, en el cual están inmersos los sujetos que participan. El ambiente de aprendizaje que se genere, que lo genera el docente, que está muy relacionado con la disposición y la acción de quienes enseñan, de quienes guían, orientan y apoyan ese proceso, ¿sí? El ambiente está en estrecha relación con esto. Muchas veces somos los docentes quienes generamos un buen o un mal ambiente de aprendizaje. Las interacciones en el grupo, las interacciones que realizan los estudiantes entre sí, y la participación colaborativa, siendo el aprendizaje un proceso social y mediado, la colaboración de todos los que participan es un elemento fundamental, como también los recursos y las herramientas culturales con las que se cuenta para este proceso de aprendizaje, todos los recursos que utilicemos para que el otro pueda aprender, para que el otro pueda apropiarse de los saberes, y la organización u organizaciones en donde ese aprendizaje se desarrolla. En este caso, como estamos hablando de aprendizaje escolar, será precisamente la escuela. Entonces decíamos que la didáctica es la ciencia que estudia el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, hemos diferenciado, por un lado, la enseñanza, las consideraciones, modelos y enfoques que hay respecto a la enseñanza, y otras consideraciones respecto a aquellos elementos que favorecen los aprendizajes. No nos vamos a detener en el aprendizaje porque es un objeto de estudio de otra asignatura, ¿sí? Simplemente las consideraciones esenciales que nosotros tenemos que tener en cuenta para abordar la enseñanza. Siempre como van a ver en los mapas que se han elaborado respecto a lo que plantea Gavini en los métodos de enseñanza. Y por otro lado, y como estamos hablando de la didáctica, precisamente la didáctica, ¿qué es lo que vemos en esta relación de la enseñanza y del aprendizaje? Hablamos de la docencia como profesión. Y precisamente la didáctica es el saber específico de quienes enseñan, ¿sí? Entonces, la enseñanza no es una profesión, lo consideramos una profesión, y que se desarrolla dentro de determinadas organizaciones que tienen sus reglas, que se apoya en un cuerpo de conocimientos. No podemos enseñar lo que no sabemos. Debemos poseer un cuerpo de conocimiento, pero también normas de acción respecto a ese cuerpo de conocimiento. De allí que la didáctica precisamente es la que nos está brindando los elementos para enseñar. Es una ciencia prescriptiva que nos dice cómo enseñar, y de acá por eso hablamos de que el objeto de estudio de la didáctica es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nos dice cómo enseñar, pero nos dice cómo enseñar de acuerdo a los sujetos que van a aprender. Y en este sentido la didáctica se relaciona con determinadas ciencias de la educación que proveen
muchos elementos, distintos elementos conceptuales para entender el proceso de aprendizaje, ¿sí? Precisamente hemos dicho que la didáctica el enseñar es una acción intencional, precisamente porque se deben alcanzar determinados fines educativos, ¿sí? No enseñamos por enseñar, sino que hay determinados objetivos, orientaciones, intenciones, propósitos a los cuales es necesario llegar, arribar, ¿sí? Entonces, además de contar, de poseer el conocimiento que es necesario brindar, el docente tiene que contar con reglas generales de acción para poder arribar a los propósitos educativos. De allí la importancia de la didáctica, precisamente es la ciencia que nos brinda todas esas orientaciones, esas indicaciones, esos principios que nos van a servir a nosotros para enseñar, ¿sí? Esto es más o menos lo que en general plantea Davini en estos 3 primeros capítulos. Y además de estos mapas conceptuales, donde está la síntesis de esto que ustedes ya lo han leído muy bien y lo han compartido con la profesora Viviana, tenemos 2 pequeños temas que son fundamentales para la didáctica. El tema de la lógica de la clase y de la transposición didáctica. ¿Por qué el tema de la lógica de la clase? Precisamente estamos diciendo que el que enseña, el profesional docente, primero que transmite un conocimiento o tiene la intención de que el otro se apropie de un saber, que el estudiante se apropie de un saber, pero siendo una actividad intencional no lo hacemos sin saber cómo lo tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, en este sentido es necesario saber cómo está estructurada una clase, cómo organizamos nosotros una clase para que precisamente nos aseguremos que el estudiante aprenda. Y para eso, como hablábamos de que la didáctica nos brinda una serie de pasos, uno de esos pasos es tener en cuenta cómo está organizada una clase. Por eso ahí en el material que ustedes van a leer vamos a distinguir 3 momentos de una clase: un momento inicial o de presentación de lo que vamos a hacer, de enunciación de las intenciones educativas, de indagar lo que el alumno sabe, porque no arrancamos de cero, sino de lo que el alumno ya conoce, de lo que el estudiante ya conoce. Por eso ese primer momento de la clase, que es el momento de inicio, uno indaga lo que presenta, lo que va a enseñar y se interesa por lo que ya el estudiante sabe respecto a lo que se va a enseñar. Un segundo momento, que es el momento de desarrollo, que es el momento específico de la enseñanza, donde, ¿qué hacemos? Tender puentes entre ese conocimiento previo, en ese saber que el alumno posee, y este nuevo saber que nosotros queremos desarrollar en esa clase, ¿sí? Entonces, tender puentes entre un conocimiento previo, un conocimiento que el alumno ya posee, y un nuevo conocimiento. Además, también acá ponemos en relación todos estos esquemas de aprendizaje que el alumno ya posee. Y por último, un tercer momento, que es el momento de cierre, donde es necesario que el docente pueda verificar que realmente el alumno se ha apropiado de ese saber, que haya comprendido. Y a esto es lo que llamamos el momento de cierre. Respecto a esto sería lo que nosotros llamamos la lógica o la estructura de la clase. Toda clase tiene una organización, siendo la didáctica una ciencia prescriptiva que nos dice cómo hacer las cosas para que las cosas salgan bien. Precisamente es importante tener en cuenta que una clase se estructura, que tiene una organización, que tiene una lógica, ¿sí? Y dentro de esos 3 momentos de la clase, el segundo momento, que es el propio y específico de la enseñanza, se produce lo que los investigadores llaman la transposición didáctica. Si bien el término transposición didáctica no viene específicamente de la didáctica, sino que viene del campo de la matemática, porque es Yves Chevalard quien acuña el término transposición didáctica, ¿qué no quiere significar con esto? No solo Chevalard, porque no se quedó en la didáctica de la matemática, sino que
el ámbito didáctico y pedagógico sea apropiado de este término para hablar precisamente de lo que sucede cuando, cómo hacemos para que se llegue de un conocimiento que es erudito, que es un conocimiento que es el que aprendemos nosotros los docentes, pero nosotros ese docente ese conocimiento el docente lo tiene que transformar en un conocimiento que pueda ser conocido y comprendido por el alumno, ¿sí? Y entonces transformamos ese conocimiento a enseñar en un conocimiento enseñado. Y además, bueno, y para hacer esto, porque nosotros no transmitimos ese conocimiento que lo aprendemos nosotros en nuestro proceso de formación, que es el propio de las comunidades científicas, sino que lo vamos adaptando, lo vamos adecuando para poderlo enseñar, para que se haga más comprensible para el alumno, hacemos ese proceso de transformación del objeto de conocimiento en un conocimiento enseñado, ¿sí? En un conocimiento primero a enseñar y después en un conocimiento enseñado. Entonces, el conocimiento científico decimos que sufre una serie de transformaciones, y a eso es lo que se llama precisamente la transposición didáctica. Transformamos ese conocimiento científico en un saber a enseñar y en un saber enseñado. Y en este proceso de la transposición didáctica, que no es más ni menos que el de la enseñanza, el docente debe realizar, en términos de Graciela Frigerio, una vigilancia epistemológica para evitar que ese conocimiento, que no deja de ser científico, por más que nosotros lo adaptemos y lo adecuemos a las posibilidades de aprender del alumno, no puede dejar de ser un conocimiento científico. Entonces, para evitar que el conocimiento científico se transforme en algo que no es, el docente debe realizar lo que se llama la vigilancia epistemológica, es decir, estar atento a aquellos errores que pueden ocurrir durante este proceso de transformación del conocimiento científico en un conocimiento a enseñar y en un conocimiento enseñado. Bien, no los quiero marear más con esta primera clase. Este material, junto con este video, subo los mapas conceptuales de lo que se han trabajado con la profe Lili para que les quede el esquema, la síntesis del eje 1, más este breve resumen de lo que es la lógica de la clase y de la transposición didáctica. Voy a abrir en el foro un espacio para que hagan dudas, consultas, preguntas. Voy a dejar allí mi correo personal para que ustedes me envíen sus números de celular a mi correo y además, bueno, su correo creo que ya los tengo, me envían por lo menos el número de celular para poder organizar los grupos. Pueden dejar sus preguntas en el foro, pueden mandarme después que yo tenga sus números de WhatsApp, organizaremos el grupo y ahí también pueden mandar las dudas. Y si alguno no puede acceder al material, ya sea el de Davini o a este material, bueno, se va a comunicar conmigo para que organicemos cómo vamos a poder llegar al material. Cualquier duda, estamos en contacto.